Vamos con Banco Macro. Recordemos un poco la estructura de Banco Macro. La tengo por aquí en disciplina de mercado. Tiene el fideicomiso de garantía de Jorge Ebrito, que tiene el 17,28% del capital. Avalo del FIN Jorge Ezequiel, que es el socio del fallecido Brito, 19,26%. Lances, que tiene el 28,80%. La accionista, el ANSES acaba a correr acá y en todos los bancos y en las empresas que cotizan, va a correr una suerte de garantía para ver cómo se financian las LELIQ, ¿no? Las famosas LELIQs. Bueno, acciones agrupadas en el país, es decir, la Bolsa de Buenos Aires es el 11,4% y agrupados en el exterior es un 23,24%, es decir, tiene alrededor del 35% flotando en la bolsa, tanto de acá como de Nueva York. Tiene la conformación del grupo, tiene Macro Securities, que es agente de liquidación y compensación y agente de negociación en varias provincias como Salta, Catamarca, Jujuy y dos más, Tucumán y creo Misiones. Marco Banlay es una entidad financiera autorizada para operar el Banco Central de Bahamas. Macrofondos, el agente de administración de productos de inversión, colectiva de fondos comunes de inversión, autorizada por la CNB. Macrofiducia es una empresa dedicada a brindar fiduciarios de fideicomisos ordinarios y financieros que se encuentra en el registro de fiduciarios financieros y como fiduciarios no financieros de la Comisión Nacional de Valores. Argenpay desarrolla la actividad de proveedor de servicios de pago mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación. Argenpay es el mercado pago. Vendría a ser Fintech CGR, que se tiene un 25%, lo cual colabora con los otros bancos y tiene modo. Comercio Interior es una empresa dedicada a la explotación agropecuaria que la están teniendo ahora, hace muy poco todos los bancos, ¿no? Comercio Interior lo compró hace muy poco Banco Macro, como Guara lo compró Galicia y como BBVA también compró otra empresa de agro, ¿no? Viendo un poco el Banco Central, acá el Banco Central del informe, vemos que Banco Macro está con su tasa, con el spread de la tasa implícita de préstamos sobre depósito, está al acorde del sistema financiero y la cantidad de cuentas, como en todas las cosas, siguen sumando, ya superaron el millón de cuentas, por lo menos en este año, cuando bueno, tenía todo para hacerlo, ¿no? Y cantidad de empresas superaron más de 33.500 empresas, ¿no? Vamos con los números. El ejercicio 2023 acarrea un saldo positivo de 83.275 millones, siendo un 55,1% mayor que el 2022, aunque este tercer trimestre no fue bueno comparado con el anterior. El tercer trimestre en particular dio 7.511 millones, un 64% inferior al tercer trimestre del 2022. Esto se da principalmente por brecha negativa en RECPAN en torno a los 77.000 millones de pesos, producto por licuación de activos financieros o activos monetarios, más que pasivos monetarios. Tenemos primero un margen de intermediación menor, un resultado por comisión algo mayor y resultados mayores en el acumulado, pero casi menos de la mitad respecto al tercer trimestre del 2022, que dio 21.166 contra este trimestre de 7.511 millones. Aspecto destacado, 3 del 11 se cerró la transacción y la transferencia del 100% de las acciones de Banco Itaú Argentina, Itaú Asset Management, Itaú Valores, por lo cual ya se va a ajustar en este trimestre la inclusión de Banco Argentina, va a haber mayor activos, mayores, tal vez, bueno, entre ganancias y pérdidas, no sé bien cómo daba el Itaú, pero también mayor dotación, etcétera, etcétera. Y mayores sucursales, y más sucursales, ¿no? Los cuales fueron pagar en 50 millones de dólares y un monto adicional por los ajustes del balance. Es mucho lo que pagó. Bueno, en esto tenemos en los hechos relevantes, donde
Banco Itaú se adquirió 729 millones de acciones, casi todo por, bueno, en realidad el 100% de todas las acciones. Si no alguna, por ejemplo, se adquirió también Itaú Unibanco, la cantidad de 11.950, que es el 13% de Itaú Asset Management, Itaú Valores. Todo estará como fusionada o absorbida a los diferentes, por ejemplo, Banco Macro Asset Management y el Banco Macro con el Banco Itaú, ¿no? Esto fue pagado el 50 millones, fueron fijados en el momento de acuerdo y abonados el 3 de noviembre del 2023. El margen bruto de intermediación financiera es de 421,2 billones, siendo una baja del 6,5 anual. Los ingresos por intereses se destacan títulos públicos en 23,5. Acá incluyo y sumo los amortizados con el valor razonable, suben 42,8% por mayores tasas, personales baja un 10,9% y teniendo una ponderación del 10%, tarjeta de crédito sube 66,1%, por operaciones de pase del BCRA, que es el 6%, crece el 505% por mayor posición y suba de tasa de referencia. Egresos por intereses se destaca una suba del 102,2%, donde en plazos fijos, ¿no? En plazos fijos casi más del 100%, donde pesa 90,7% de los egresos. El margen de intermediación de comisiones da 107,8 billones y sube un 4,2%. Bueno, como vemos hay menor margen en intermediación por intereses, un poquito mayor por comisiones. Tenemos los ingresos por intereses, donde se suman, si se consolida ingresos menos egresos, no va a darle esto, es porque falta todavía sumar esto, donde son los valores razonables que se pasaron a valores amortizados, por eso es menor, es bastante menor un año al otro lo del valor razonable. Creo que se aplicó una norma NIF 9 y por eso el traslado, sobre todo desde el segundo trimestre de este año. ¿Qué más acá? Bueno, personales bajan 15.000 millones, tarjeta de crédito por suba de tasa sube casi 40.000 millones. Y bueno, los pases es porque se están haciendo un deslinde, un desande de las LELIQs, pasando a diferentes instrumentos como bonos duales y pases del Banco Central para ver qué hace. Aparte, los pases son más licuosos, es decir, tienen menos duración que las LELIQ, que no se va a emitir más. Y en diciembre la idea, como dijeron en la conference, es estar en cero en LELIQs y tener pases, y hay algo similar. Bueno, el resultado neto por medición de instrumentos financieros a valor razonable da un saldo a favor de 48.939 millones, bajando un 53%. La diferencia de moneda extranjera y oro da 401,5 billones, subiendo 524%. Esto es por mayor posición en moneda extranjera, aprovechando los bonos duales, que es imperdible, ya que gana, esto es capitalismo puro, porque o gana por inflación o gana por el spread del dólar. Entonces lo que dé más es cómo se va a cobrar el bono, ¿no? Y dólar link. El saldo de otros egresos da negativo de 105,5 billones, aumentando el déficit en 31,2%. Bueno, tenemos los instrumentos donde bajan los resultados por títulos públicos, eso por cambio de configuración en estos y pasaje a bonos duales sobre todo, y diferencia de cotización, bueno, da un montón por conversión de pesos de activos y pasivos en moneda extranjera, teniendo en cuenta que en el último trimestre por devaluación, sobre todo en las PASO, dio positivo respecto a la inflación, por eso la diferencia, además de tener mayor cartera en ese sentido. Otros gastos operativos, se destaca la suba en impuestos a los ingresos brutos de alrededor de 17.600 millones de pesos.
El cargo por incobrabilidad es de 18.111 millones, un 121,4% mayor al 2022. La ratio de cartera irregular sobre cartera total sube de 1,39 a 1,27. Al revés, de 1,27 a 1,39 por aumento de la cartera irregular al consumo, perdón acá. La ratio de cobertura es del 134 casi por ciento, el año pasado era 153%. Bueno, teniendo los cargos de incobrabilidad sube 10.000 millones. Una cosa que no dije es, aumentó muchísimo lo que es el resultado de la posición monetaria neta, de 139.000 millones a 216.000 millones si se compara trimestre con trimestre. Viendo un poco la cartera, tenemos la calidad de cartera que sube de 1,27 a 1,39, como dije anteriormente. Y la cobertura todavía está bien, 134%, es la menor de los últimos 5 trimestres. Aplicaciones, es decir, aplicaciones que se van a aplicar, que van pidiendo préstamos, es muy bajo respecto al trimestre anterior y al año pasado, porque bueno, un 43%, porque no hay mucha aplicación que digamos en este periodo no hubo, porque estuvieron todos choqueados por las diferentes elecciones. Bueno, lo que destacamos es la suba de cartera irregular respecto al consumo con un 9% mayor. Los gastos de administración dan 65.699 millones, una suba del 12,5%. Los beneficios del personal dan 123.700 millones, subiendo un 3,4%. La ratio de eficiencia es de 23%, el año pasado era 29,1%. Esto es bueno, baja 6 puntos, es decir, los gastos pesan 6 puntos porcentuales menos que el año pasado, gastos sobre margen de intereses. La dotación, ingresos por intereses, la dotación es de 7.765, en este caso el banco baja la dotación en 1,2%, pero es probable que vaya a aumentar por la incorporación de Itaú al sistema. En 461 sucursales, que son 5 menos que el año pasado. Bueno, teniendo los beneficios del personal, suben principalmente lo que es remuneraciones, en gastos administrativos suben otros honorarios y honorarios, honorarios a síndicos y a directores. En el resumen, no hay nada, tenemos el Excel, a ver si lo tengo por aquí, el Excel aquí. Bien, en el Excel tenemos 7.765 empleados, es 32 menos que 32 menos que el año pasado, que el trimestre pasado, y muchos menos que el anterior, más de 100, digo casi 100, y el ratio de eficiencia acumulada es 23% contra 29,1%. Bueno, los préstamos suman 1.153 millones, bajando un 4,8%, se destacan tarjeta de crédito que bajan un 8,9%, pero documentos suben, que pesa 18,7% de los total de los préstamos, 33,3%. Los préstamos en moneda extranjera, que es el 6,7% de los préstamos totales, bajan un 47,9%, el market share de préstamos 7,7% del sistema financiero de la Argentina. Los activos del sector público bajan un 26,2%, esa exposición sin la LELIQ es el máximo, está en un 25%, no ha estado nunca en este porcentaje. Y el tercer trimestre era de 17,8%. Si tomamos la LELIQ, esto asciende alrededor de 39%, a pesar del desande de las LELIQ. Los depósitos dan 1.696 millones y bajan un 25%. Los plazos fijos, que es el 44,2%, bajan un 19,5%, donde se pasa o lo sacan del sistema, es decir, compran dólares, o a las cuentas a la vista. Los depósitos de moneda extranjera, que es el 15,6%, disminuyen 57,5%. No compran dólares o a la vista, también gastan en consumo, ¿no? Porque se va mucho en consumo, ya que el poder adquisitivo se va empobreciendo.
El market share de depósitos es del 5,3%. Bueno, los préstamos tenemos el market share de préstamos 7,7 y en moneda extranjera está dado en 7%, a pesar de que baja en dólares de 422 millones de dólares a 220 millones. Los préstamos se aceleran lo que es documentos y todo lo demás, casi todo lo demás baja. En el activo del sector público, como se ve, las LELIQ bajaron un 50% en el trimestral y un 58% anual. No hay emisiones nuevas de LELIQ, por lo cual se desanda todo esto. Ya no hay letras y notas del BCRA del año pasado, pero sí hay pases y además que está abarcado en otros. Y además el total de activos del sector público, sin encontrar las LELIQs y otras letras, forman parte del 25%, cuando antes era el 17,8%. En fondeos de depósito tenemos en moneda extranjera es el 16% de depósitos, los plazos fijos han bajado un 20%, las cajas de ahorro y las cuentas corrientes también, esto bajan no por la cantidad de cuentas y las cajas de ahorro, sino por la plata real, que ha bajado mucho. Y bueno, en dólares baja de 2.107 millones de dólares a 895 los depósitos. Vamos con otros ratios. El ROE es el 11,3 en el acumulado, en el 2022 era 7,6, el ROA es 2,8, en el 2022 era 1,9. El margen de interés neto de interés anualizado da 18,8%, en 2022 es 22,5%, la tasa real activa es un 24,2% negativa y la pasiva un 30,8%, esto dado por algunos elementos monetarios que no devengan demasiado interés. El tercer trimestre estas tasas eran 18,1 y 23,9. Esto se debe, bueno, a la velocidad de la inflación. La ratio de capital es 37,9, es uno de los bancos que se destacan de tener esta ratio lo más elevada, es principalmente porque paga sueldos, ¿no? El tercer trimestre del 2022 era 40,4. Entonces necesita ya tener el efectivo. La cobertura de la liquidez es 264%, en el tercer trimestre del 2022 era 193%. Bueno, acá tenemos los ratios, los retornos acumulados. Están los analizados, los acumulados pasa de 1,9 a 2,8, pero viene de 3,9 del trimestre anterior y venía del 15,5 del trimestre anterior, lo que es ROE, y es 11,3 a pesar de que es mayor al 7,6 de la anterior. Después algunos grafiquitos, lo que se destaca que en este trimestre el ROE es el más chico de los últimos 5 trimestres, así como el ROA, y los depósitos también son los menores comparado con los otros 5 trimestres, así como los préstamos, es decir, la base monetaria ha bajado muchísimo, tanto en depósitos y préstamos. ¿Algo más acá? No. 718. No, acá la exposición y bueno, los préstamos en moneda extranjera. No. Esto nada. Vamos al NIM, a ver si lo tengo por aquí. De la página. Margen de interés neto. Bueno, acá están las tasas que dije. La tasa real es un 24,2, al tercer trimestre del 2022 era 18,1 y al segundo del tercer trimestre era 11,9. Esto es por diferencias principalmente de lo que es sector público no financiero, ¿no? Después, tasa, esto quiere decir la licuación del sueldo más o menos. La tasa pasiva con costo es de 30,8 a 20,9 y tenemos que el NIM baja en pesos, baja de 24,5 a 19,7. Recordemos que el NIM total es inferior y en dólares sí sube de 5% a 13,7, esto dado por los bonos duales
y los dólar link, donde se tiene una tasa real de 19,7%. Y una tasa nominal de títulos públicos y privados ganando en dólares el 97,3%. Esto me parece rarísimo, no sé por qué tiene todo esto, pero si bien es chico, lo del capital forma parte, ¿no? 16.263 millones. Es la revalorización de esos títulos públicos y privados. ¿Algo más acá? No. Vamos a la disciplina del mercado, donde lo tenemos la tabla que las pone todos como la tabla final. Tenemos la coeficiente de financiación estable, es decir, las líneas de crédito que da a diferentes empresas hoy fueron utilizadas, o sea, se tiene un 190% más de lo que se fue utilizado, es decir, casi 3 veces más. O cubre el 190%. Después, el coeficiente de LSR es de salidas de efectivo contra liquidity, activos de alta liquidez, es un 264% cuando se tenía 193%, es decir, se tiene mayor entrada, ¿no? Mayor, no entrada, sino mayor exposición a alta liquidez a estos activos. Algo más, y la ratio de capital es una de las más altas, casi 38%, y se mantiene más o menos en el promedio. En noviembre se ha completado la distribución de dividendos para el 2023, repartiendo 75.041 millones, que representa 117,36 por acción, algo así como un 5% de rendimiento. El cuarto trimestre de 2023 proyectan que la economía muestra alguna recuperación del consumo respecto al tercer trimestre. Esto es por la época de fiestas nada más que por inercia en sí. La asunción del nuevo presidente, cuyas medidas o leyes cambiarias monetarias y fiscales tendrán impacto y expectativas hacia el 2024. Los activos líquidos suben de 90 a 99%, la solvencia va de 31,7 a 37,3. El valor del libro es 1.577, la cotización es 2.552,65, la capitalización es 1.632 billones, la ganancia por acción acumulada es 130,24 y el promediado está en 13,5. Una cosa respecto a este banco comparado con el anterior, que fue BBVA, que en dólares se ha llegado a los 22,7 centavos, hoy está en menos de un tercio de eso, y el EPS está en 7,10 y en ese momento no llegaba a 10, por lo cual parece atrasado respecto al 2017, ¿no? Y está en un price earning de 3,90, por lo cual este banco sí se puede ver, pero después de que asuma el presidente, ¿no? Es todo, chao.